Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Por situaciones dentro del hogar o fuera del hogar, ¿verdad? A consumir drogas, a tener conductas inadecuadas. A veces yo le digo, mijo, hazme esto, y él a veces me contesta mal, entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo para que él me entienda? ¿Y qué piensas tú de las drogas? Está malo. Ajá. ¿Quién te dijo eso? La tele. Y a diferencia de lo que muchos papás creemos, aquí hay que aprender a negociar con los adolescentes. Los adolescentes están buscando crecer y están buscando madurar. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a su show, Un Show con Tuti. Muy contenta de estar nuevamente llegando a sus hogares, como lo hacemos todos los días. Gracias, mil gracias por sus correos, por sus mensajitos, por sus buenas sugerencias que siempre nos llegan de alguna manera para que nosotros las tomemos en cuenta y vayamos siempre mejorando este programa. Hoy, un programa muy importante, muy interesante, pero como siempre le dejo una frasecita para que la pensemos. Esta es de Norman Peale y dice lo siguiente: muchos de nosotros preferimos ser arruinados por los elogios y no salvados por las críticas. ¿Cuántas veces, queridos amigos, preferimos hacer oídos sordos a algo que a lo mejor con todo respeto y todo cariño nos lo están señalando para que mejoremos, para que cambiemos? Sin embargo, preferimos que todos nos digan que todo lo que hacemos está bien, porque así vivimos en esa nubecita en donde parece que todo es perfecto, sin retarnos a nosotros mismos a superarnos, a salir adelante y a proponer nuevas cosas al mundo entero. Amigos, amigas, este es Un Show con Tuti y empieza ahora. Rebelde, ¿por qué mi hijo? Hoy vamos a hablar con especialistas, con mamás, con hijos, también con expertos que conocen muchísimo sobre este tema, que trabajan precisamente para poder ayudar a atravesar por esas etapas de rebeldía que muchas veces son normales. ¿Hasta dónde son normales y qué conductas son aceptables y cuáles no? Es la gran pregunta que se hacen los padres. Para eso les quiero presentar a mis invitados. Angélica Hernández, ella es terapeuta. Bienvenida, Angélica, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Estamos a la orden. Gracias. También la licenciada Mayra Velázquez, ella es psicóloga. Mayra, gracias por estar con nosotros. Ustedes, gracias. Buenas noches. Y también el doctor Walter Rince, él es médico psiquiatra. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Quisiera empezar contigo, Mayra, a lo mejor hablando un poco de aclarando a los papás, porque creo que es la gran desesperación de muchos. ¿Es normal cierta rebeldía en los hijos desde pequeños? Porque yo lo veo con mis hijas de 3 y 5 años, ya se ponen a retar. ¿Eso es normal? Así es. En un punto sí es normal, ¿verdad? Y es aceptable porque es cuando el niño empieza a mencionar sus demandas, a expresar qué les gusta y qué no les gusta, ¿verdad? Están en la edad de la rebeldía, ¿verdad? De la rebeldía, empezando su adolescencia, entonces ese paso sí les crea mucha incertidumbre, están muy vulnerables también a muchas situaciones, ¿verdad? Por situaciones dentro del hogar o fuera del hogar, ¿verdad? Entonces, pero un límite. Tiene un límite esta rebeldía, ¿verdad? Las conductas de rebeldía tienen un límite. Claro, el asunto es que como padres muchas veces nos enganchamos, caemos en ese juego, respondemos mucho peor, ofendiéndolos más de lo que nos están ofendiendo, y eso es lo que no sabemos cómo manejarlo. ¿En dónde ya se vuelve algo preocupante, doctor? Me la voy a saltar a usted un segundito, Angélica. ¿Dónde ya es preocupante la conducta del joven, del adolescente? Bueno, establecer una línea entre normalidad y anormalidad no es algo exacto, claro, ¿verdad? Es algo relativo al ambiente cultural, al entorno del chico. Diría que es una tela de araña casi invisible. Pero tal vez podemos decir que la normalidad se pierde cuando empieza la disfuncionalidad, ¿verdad? Cuando empieza un mal funcionamiento social, escolar o familiar del chico. ¿De qué forma podemos nosotros nombrar, Angélica, esos errores que como padres a veces cometemos cuando nuestro hijo empieza a rebelarse, porque se nos está saliendo de las manos, se nos está saliendo de ese control que de bebitos, que en los primeros años tal vez sí teníamos? Uno, la pérdida de límites. Por ejemplo, se puede confundir la etapa de la niñez con la adolescencia como siempre ser niños, y eso no es cierto, porque la etapa de la adolescencia es momentánea, o sea, tiene su tiempo, pero no puede permanecer.
Si el padre pierde el control, entonces vamos a tener problemas muy fuertes. Un niño puede no tener límites y entonces la misma cultura, la moda, las situaciones que se están viviendo pueden hacer que los niños lleguen, por ejemplo, en el caso que yo manejo, es a consumir drogas, a tener conductas inadecuadas. Entonces por ahí va más la situación de perder los límites. Claro, y es que lo complicado también es que pareciera como que ellos llegan a una edad donde no quieren límites y lo que necesitan son límites. Así es. Está iniciando de la niñez a la adolescencia, que es cuando el padre... 11 años, exacto, 10, 11, 12, cuando el padre exige muchas veces, ¿verdad? Entonces ya el niño como que ya no, de chiquito pues sí el padre guía, ¿verdad? Pero ya de grande como que momento, ¿verdad? Yo ya tomo mis propias decisiones o no me has preguntado, ¿verdad? Y depende del tono de voz que se refiere al padre hacia el hijo también, ¿verdad? Entonces es ahí. Y están en el colegio, ¿verdad? Entonces como que los amiguitos, el medio social también interfiere en esas conductas de rebeldía, ¿verdad? Y que se sale también de los límites. Claro, ¿cómo estar y no estar en el sentido de dejar el espacio que ellos necesitan para ir buscando su identidad, sus propias respuestas, pero sin que se vayan por todos lados a encontrarlas? ¿Cómo estar y no estar, doctor? Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta las características de cada chico, ¿verdad? El temperamento y la personalidad de un niño comparado con otro no son iguales. Hay niños que requieren un trato suave, un trato delicado, y hay niños que requieren límites más firmes y más enérgicos, sin necesidad de ser groseros o violentos con ellos, pero sí necesitan límites más firmes. Dependiendo del nivel de madurez que el niño haya alcanzado, así se va a ir ampliando de manera inversamente proporcional su libertad. En la medida en que tú demuestras ser maduro y ser responsable, tienes menos control de mi parte y yo te brindo más libertad. Creo que esa es una de las claves. Ahora, algo importante es que se tiene la creencia de que la adolescencia es una etapa de rebeldía y no necesariamente. La adolescencia solo es una etapa normal de la vida, un proceso de desarrollo por el que todos tenemos que pasar. Un paso más. Un paso más. Y los niños que están balanceados y que tienen un hogar estable, integrado y donde hay un buen balance de todas las circunstancias, no son niños rebeldes, ¿sí? Hay rebeldía en la adolescencia cuando hay otra serie de problemas ambientales o problemas propios del niño que influyen en que el niño tenga una conducta rebelde. ¿Qué se debería analizar en ese entorno, en eso de la vida del adolescente, del niño que está pasando? ¿Qué puntos deberíamos nosotros poner atención? ¿A qué áreas? Hay muchas cosas, pero vamos a partir de decir que lo primero que tenemos que hacer es no volver enfermedad todas las conductas de rebeldía. Eso es fundamental, ¿verdad? No todos los niños que están teniendo una conducta difícil o rebelde están enfermos, ¿sí? O ya no tienen remedio. Sí. Muchas veces está sucediendo que los niños están pasando por una cuestión adaptativa, tal vez un problema familiar, la pérdida de un ser amado, o la pérdida de la novia, del novio, puede hacer que el niño por algún tiempo tenga una conducta de mala adaptación mientras está atravesando este periodo. Luego influyen sobre ellos muchos elementos. Desde el hogar, desde las características del trato y la interrelación entre los padres, cómo es la forma en que se manejan las emociones en el hogar, a lo que sucede también en la escuela, que es el otro gran ámbito donde los chicos se relacionan, cómo les modelan y cómo les tratan los maestros y las figuras de autoridad en el colegio, cuál es el trato entre los chicos, los niños que están siendo víctimas de acoso en otras circunstancias, claro, los niños que se exponen por mal control de los adultos a consumo de sustancias. Todos estos son factores que van a intervenir de una u otra manera en que los niños puedan mostrar con problemas de conducta, ahora lo que habitualmente llamamos rebeldía. Han cambiado mucho las épocas y obviamente todo lo que usted mencionaba, doctor, de los riesgos, no son los mismos riesgos que nosotros vivimos, que nuestros padres vivieron, que nuestros abuelos vivieron. Habían riesgos diferentes, pero hoy por hoy son muy distintos y por esto mismo pareciera como que los padres no estamos preparados para poder enfrentarlo, porque lo platicaba yo con una amiga hace poco y me decía, yo no entiendo, yo fui una adolescente muy tranquila, yo era muy obediente, yo también lo fui. Pero ahora se ve a los chicos, a los adolescentes, y ellos sí retan y responden y cuestionan. Y eso para quienes no fuimos de esa forma es una ofensa, aunque no lo sea. Y eso se vuelve un problema cuando el padre no ha trabajado en sí mismo y en esos cambios que la vida ha traído. Y ese es uno de los principales problemas, la comunicación que existe de padres hacia hijos. Porque como tú dices, ¿verdad? Esa fue la educación que yo recibí, ¿verdad? Y no le he dado esa educación a mi hijo para que él responda de esa manera, ¿Se ¿verdad? vale trasladar la educación que mis papás me dieron a mi hijo? ¿Se vale o no se vale? ¿O hay que irse adaptando?
hay que irse adaptando con normas y reglamentos, ¿verdad? Porque la educación que me trasladaron a mí, si en algún momento no ha sido la adecuada, no puedo brindar yo tampoco claro, por esa supuesto. educación, ¿verdad? Pero el niño muchas veces no es la educación que se le brinda en casa, pero sí regresa otra, ¿verdad? Entonces son muchos los factores por los cuales se desarrollan estas conductas, ¿verdad? Y el padre se ve como que atado de manos y ahora, pues, ¿qué hago, verdad? ¿Para dónde agarro? Y el problema es llegar a los golpes, ¿verdad? Para que el niño entienda, y es la peor manera, ¿verdad? Porque si a mí me grita, pues yo grito más. Entonces entramos en una pelea de ring, ¿verdad? Claro. ¿Quién puede más? Claro, porque si ¿verdad? decimos que enseñemos con el ejemplo, si digo, no me grites, Ajá. que estoy enseñando. Y Exacto. ahí es donde se vuelve ese campo de batalla, Angélica, en donde se vuelve una competencia por el poder que ya no es un poder intelectual, porque el adolescente, el joven, ya tiene ese poder intelectual de cuestionar, eso no es cierto. ¿Y por qué me lo dices? Si la vez pasada hiciste no sé qué, y ya empiezan a cuestionar. Exacto. Y entonces a veces creemos que nuestro último método es los golpes, la fuerza, el castigo. ¿Qué deberíamos hacer los padres para evitar eso? Yo creo que ahora contamos con muchos programas, contamos con mucha información. Lo que pasa que también los padres queremos educar siempre a la persona sin pensar que está quemando etapas y que este niño de alguna manera se está forjando su vida, su historia y está también formando su personalidad. Nace con un temperamento, como lo decía el psiquiatra, pero también está formando su personalidad. Entonces, la rebeldía es buena en un caso, porque ese niño está empezando a ser el mismo. Claro. Pero nosotros tenemos que tener la información adecuada, la formación adecuada, porque no puede funcionar como a mí me criaron. Yo nací en otra época, otra cultura, otro núcleo familiar. Soy otra persona. Soy otra persona. Exacto. Entonces, un niño necesita ser escuchado a partir de la historia actual, ¿verdad? Entonces, ahorita hay muchos programas, hay muchas formas de ayudar, tenemos más profesionales, también los profesionales están más interesados en estos campos. Antes era diferente, pero hoy yo creo que podemos investigar, podemos pedir ayuda para poder atender el llamado que nos hacen los hijos, las hijas, y de alguna manera están llamándonos que quieren ser ellos protagonistas de su propia historia. Claro, y lo importante de todo esto, y a modo de conclusión, antes de irnos a la primera pausa de este primer bloque, es que al fin y al cabo, si un papá dice auxilio, ¿verdad? O si un niño dice auxilio, es de parte de los padres porque ama profundamente a su hijo y quiere lo mejor para él, aunque no sepa de qué manera dárselo. Y viceversa, si el niño dice auxilio, lo que quiere también es amor, protección, guía, pero de una manera muy sabia y muy asertiva por parte de los padres. Esto lo vamos a estar hablando más adelante porque nos acompañarán personas que hoy, ahora, en estos tiempos están viviendo esta situación en donde se confunden, en donde no saben cómo actuar con sus hijos, cómo comunicarse y todas estas cosas. Si usted quiere enviar algún mensaje también, le ponemos a la disposición nuestras redes sociales para que desde ya empiece usted a preguntar, empiece a aconsejar, porque hay muchas personas que conocen de estos temas y nos pueden ayudar a otros que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos con más. Al volver, Pero en el caso de él, yo siento que a él lo que le hace falta es el padre, porque él no vive con nosotros. A veces yo le digo, mijo, hazme esto, y él a veces me contesta mal, entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo para que él me entienda? ¿Va? Porque uno quiere que platicar con ellos y ellos ya no quieren escuchar a los padres.